¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos con un tema que, además de reiterativo para nosotros, es de tremenda importancia, y traemos en lo posible en cada programa un enfoque distinto o un referente distinto para que nos brinde otra perspectiva respecto al tema de las enfermedades cardiovasculares y su prevención. En este caso, además de acompañarnos el doctor Almada, que ya lo hace con habitualidad, tenemos el orgullo de tenerlos con nosotros al doctor Carlos Táger, un especialista realmente muy reconocido entre colegas y pacientes, pero que además de su práctica asistencial escribe de una forma que no solamente nos ilustra a los médicos, sino que a los pacientes, los que han padecido un problema cardíaco, o aquellos que se quieren informar, realmente les brinda destellos, llamados de atención, que creo que son muy importantes que nosotros los llevemos a nuestros televidentes, porque realmente son cosas que a veces no son tenidas en cuenta o no son jerarquizadas en la medida que corresponde. Carlos, yo te agradezco mucho que te hayas podido hacer un lugar para estar con nosotros. Y bueno, yo te comentaba que tu libro, El corazón enfermo, me parece que no solamente a los médicos, sino al público, además de interesarle, le prende luces. Bueno, esa es la idea. Este libro tiene una historia, comenzó con una conferencia, es decir, comenzó quizá muchos años atrás con la inquietud que va surgiendo en la relación que los médicos tenemos con los pacientes, donde muchas veces, a pesar de que no querramos, tenemos que escuchar las historias, y las historias se van entrelazando con las enfermedades, empiezan a adquirir un significado, un peso muy relevante. Pocos años atrás me propusieron en un congreso de cardiología dictar una conferencia tema libre. Digo, bueno, yo voy a hacer una conferencia hablando de la historia de un infarto, cómo se construye en el organismo la historia de un infarto, y le puse como subtítulo desde el endotelio al penal errado. ¿Por qué el penal errado? Porque se observó en un caso en Inglaterra, cuando Argentina lo eliminó por penales en el Mundial, en otro caso en Holanda, que después de esa eliminación por penales había un aumento de un 25-30% del número de infartos en el país. Es decir, que un hecho negativo, aparentemente trivial, entre comillas, para los que somos apasionados del fútbol entendemos de qué se trata, de aparentemente trivial, se ha asociado con el desarrollo de infarto. Digo, ¿hasta qué punto hasta un fenómeno futbolístico y muchas otras cosas, ni que hablar, podían relacionarse o entrelazarse con eso? Y eso llevó a profundizar, explorar, y bueno, y en los últimos años he tenido la suerte de poder debatir esto con colegas, con pacientes, explorar, estudiar, y de a poco salieron elementos que me animaron a escribir el libro. El libro está armado con un lenguaje posible para personas no médicas, aunque puede ser interesante para médicos también, donde podemos disfrutar de la relación y todo. Y se orienta a tratar de entender la relación entre las emociones negativas, las desgracias, digamos, y las enfermedades, es tan larga como la historia de la medicina. En los últimos 20-25 años se ha podido avanzar en tratar de comprender científicamente esta relación, es decir, cómo las emociones son parte biológica esencial del cuerpo humano y cómo modifican cada una de las funciones del organismo. El organismo tiene una herencia emocional muy fuerte. Estas emociones son la forma de reaccionar rápidamente frente a amenazas. Por ejemplo, la emoción del miedo, que uno tiene toda una serie de estándar de reacciones que hacen que los animales podamos sobrevivir más rápido a eso en un contexto natural. Claro que nosotros aplicamos esas reacciones hoy en día a contextos que no tienen relación. Es decir, cuando vamos a dar examen tenemos el mismo miedo que si fuéramos a enfrentar a un predador que nos va a destrozar. Quizás nos va a destrozar el profesor, pero no es textual. Sin embargo, nuestro organismo aumenta los glóbulos blancos, aumenta la presión, aumenta las pulsaciones, nos ponemos con la piel de gallina, nos duele la panza, porque es decir, toda una serie de reacciones que biológicamente son interesantes. Sí, se ha profundizado en los últimos años para entender cómo muchas emociones negativas, complejas, como la depresión, como la desesperanza, como el maltrato, como la sensación de inequidad, empiezan a manifestarse o a organizarse, digamos, en el cuerpo con elementos que predisponen a enfermedades cardiovasculares.
empieza a alterarse la función del endotelio, las plaquetas tienden a pegotearse con la posibilidad de tapar arterias, los vasos tienden a espasmodizarse, es decir, toda una serie de mecanismos que hacen que nuestra vida emocional sea también nuestra vida corporal, y eso parece tener una vinculación muy fuerte con el contexto general de la enfermedad, aparte de algunas historias puntuales que aún son más ilustrativas. Claro, lo que a mí me llamó la atención positivamente es que vos has escrito libros que tienen que ver con medicina basada en la evidencia, es decir, es una cosa muy en boga a nivel mundial. Y acá le sumás, es decir, no le quitas valor, sino que le sumás a una medicina basada en la narrativa, es decir, en lo que ofrece el paciente, que por ahí no es tan evidente, pero que es tan importante como lo otro. En realidad se ha creado una falsa controversia, una falsa antinomia entre la medicina basada en la evidencia, es simplemente basar en datos científicos las decisiones. Cuando un paciente pregunta si el ajo es bueno para el colesterol, uno dice, mire, hay estudios que dicen que el ajo baja 1 milímetro el colesterol o la presión o lo que fuera. De ahí en adelante, todo el resto es vínculo médico-paciente para ver qué es lo que el paciente prefiere y lo que uno le parece que a este paciente le puede ayudar. Es decir, que con el manual de evidencia es como si yo me comprara un manual de cocina y no soy cocinero por eso. Y sin saber, experimentar sin conocimientos puede ser fatal para el paciente y para el médico también. Pero el resto se construye en la relación médico-paciente y que aunque uno quiera evitarla, quiera suprimirla, esto brota en la relación. Cuanto más conozcamos de esta sutileza, más podemos ayudar a los pacientes y también ayudarnos a nosotros a poder vivir mejor esa relación médico-paciente que es tan exigente, tan compleja, ¿no? En la relación médico-paciente muchas veces los cardiólogos clínicos asistenciales nos encontramos con el interrogante de por qué el paciente tuvo hoy el infarto cuando las coronarias que tiene las tenía igual ayer o hace una semana y hoy tuvo el infarto. Es ahí donde, buceando en la historia personal de ese paciente, nos encontramos porque tuvo una situación de estrés 2 o 3 o 4 días antes que hizo que cambiara la patología, la fisiología de ese paciente, lo tuviera hoy y no hace 10 días el infarto. Claro, es interesante porque muchas veces cuando nosotros estudiamos las coronarias vemos que el episodio del infarto es verdaderamente un accidente, un cambio abrupto. Una coronaria que quizás estaba un 30-40% obstruida, que no traía ninguna consecuencia relevante, bruscamente pasa al 90 o el 100%. Puede ser en minutos, en segundos. Este accidente coronario generalmente se relaciona con accidentes, con situaciones complejas de la vida, que por supuesto no son solo anecdóticas. Quizá en el libro se relatan algunas historias anecdóticas, pero importante es reconstruir por qué esa anécdota, por qué ser eliminado por penales para una persona puede adquirir la significación suficiente como para que su organismo reaccione como si tuviera una tremenda herida cardíaca y active una cantidad de mecanismos para intentar sellar todo eso que piensa que se rompe. Así como pensamos frente al miedo que nos van a destrozar, en este caso pensamos que se está rompiendo el corazón y empezamos a intentar reparar inconscientemente cosas que no se puede reparar por ese camino, ¿no? Leyendo tu libro, sobre todo esa primera historia que contás, me hizo acordar una historia muy reciente mío de un joven de 28 años que tuvo un infarto, hizo una muerte súbita que fue resucitado, después, 48 horas después de haber perdido el trabajo, que fue despedido de su trabajo. Yo le digo una pregunta, que tiene que ver con si esta perspectiva del trato médico-paciente, más allá de las estadísticas, más allá de... ¿está suficientemente recreada? Partimos de la base que no, pero ¿cuáles son, por qué no lo está y cómo se podría revertir o modificar eso? Pero me lo decís después de la pausa. ¿Cómo no? Antes de la pausa había quedado mi pregunta respecto a cuáles son las causas por las cuales por ahí no tomamos ese otro aspecto que es tan importante, tan rico y a veces determinante. Sí, en los últimos años se ha aprendido, se está intentando incorporar a la formación de los médicos el entrenamiento en narrativa. Naturalmente nosotros tenemos una capacidad empática, una capacidad de entender lo que le pasa a los otros. Vemos una película y sentimos el dolor de las personas que están relatando, ¿no?, ese drama. Pero también es cierto que los primeros años de la carrera uno está muy cuestionado en sus conocimientos médicos. Entonces va dejando de lado, va suprimiendo todas esas sensaciones que se generan alrededor del paciente, tratando de evitar el sufrimiento y que por otro lado genera un caudal emocional que no sabemos qué hacer con eso.
muchas veces nos angustia, nos preocupa. Entonces de a poco nos vamos separando de eso. Es una defensa. En la residencia es tremendo. Es tremendo, ¿no es cierto? Uno cosifica al paciente, trata de alejarse, trata de la cama 3, digamos, no un vínculo personal. Después hay que reconstruir eso. Entonces hay en este momento intentos de ir recuperando narrativas. Significa escuchar lo que el paciente relata, pero con alguien que nos ayude a darle un significado, a darle nombres, a darle palabras. En la Argentina es muy fuerte la escuela psicoanalítica, entonces muchos de los cardiólogos hemos sido o estamos siendo psicoanalizados, nos ayudan en algunos aspectos a escuchar la historia. Pero es cierto que hay una gran carencia en la capacidad de entender lo que el paciente nos relata y en abrirnos a esa empatía. Quizá con los años se siente más seguro en sus conocimientos médicos y eso le resulta más grato. Claro, porque vos explicabas que no son cosas que se contraponen una o la otra. La medicina basada en evidencia más... Pero la formación de mi época y la actual creo que no se modificó demasiado. La Facultad de Medicina es la catedral de la enfermedad. Es decir, no nos preparan para tener personas sanas, sino para detectar y tratar enfermedades, ¿no? Y lo que vos estás reivindicando es una parte que tiene que ver con la historia de vida, creo que vos mencionás. Claro, porque quizás es muy interesante. Yo hace pocos días estaba leyendo un libro de Eric Kassel que se llama La naturaleza del sufrimiento, en inglés. Y él diferenciaba claramente lo que es la enfermedad del sufrimiento. La enfermedad es lo que nosotros buscamos identificar, ponerle un nombre, si es una miocardiopatía. Bien, pero en realidad la historia de sufrimiento del paciente no empieza ni termina con la enfermedad, ni siquiera se califica con esa enfermedad. Nosotros conocemos gente que tiene enfermedad coronaria, en el sentido que tiene las arterias tapadas, y que es gente que hace una vida excelente, con excelente calidad de vida y sin sufrimiento, y otros que tienen lesiones menores y su vida es sufriente, en el contexto por diferentes motivos. Por otro lado, lo que comenta el libro, que son estas emociones negativas, esta forma de vivir negativamente la vida, se va cocinando largamente. Si bien hay anécdotas como esta que vos contabas, de que se pierde el trabajo, ¿por qué el contexto de perder el trabajo puede asociarse con un episodio con infarto? Hay algunos elementos que se ponen en común. La valoración nuestra obviamente está metida, está entrelazada con el trabajo, pero esta pérdida del trabajo tiene que verse como una vergüenza pública, tiene algo de culpa en uno mismo, no es que se cerró la empresa y uno se quedó sin trabajo, sino que por ahí uno no hizo todo lo que pensaba que tenía que hacer. Es decir, hay una mezcla de emociones negativas muy destructivas y la sensación que se tiene, la vivencia que parece relacionarse con el infarto, es sentir que esta pérdida del trabajo lo excluye de ser valorado por su grupo social, como se siente un arrancado de ese grupo por el hecho de haber perdido lo que él piensa que es valorable y quizá con un poco de culpa también. Es una sensación muy fea. Me hace acordar un ejemplo que vos ponés así en lo que hace la autovaloración o esa sensación de vergüenza de una persona que tenía una relación extramatrimonial y el caos que le produce la interrupción de esa relación, ¿no? Claro, descubrir que él pensaba que tenía una relación y en realidad tenía una mantenida. ¿No es cierto? Algo realmente bochornoso frente a él, la imagen que él tiene frente al mundo. Es decir, yo no soy un capo, soy un desgraciado. Esta es la sensación. Es decir, quedo afuera. Es una sensación de rotura del corazón, de broken heart, como le dicen en inglés. Es una relación compleja. Ahora, vamos hacia adelante. Una persona que tiene riesgos, todos tenemos riesgos cardiovasculares, algunos más asumidos, otros menos asumidos. En mi caso no puedo hablar mucho porque mi cardiólogo lo tengo acá muy cerca. Estás prevenido de todo, claro, no hay problema. Pero así como tenemos que controlar lo que comemos, la actividad física, parece otro aspecto que puede ser tan importante o ser el gatillo que dispara el infarto. Claro, yo tengo más experiencia con pacientes que ya han tenido problemas cardíacos y donde uno teme que esto se repita. Entonces, mantengo conversaciones sobre este tema en el consultorio y trato de generar sensaciones de alarma. Es decir, cuando usted vea que se siente muy mal o tiene una emoción muy negativa y empiezo a charlar de estos temas, si siente algo que se siente culpable, digamos, generar el ámbito como para que estas situaciones de emoción negativa, porque este mismo paciente que perdió el trabajo, quizás si tuviera un contexto en el cual él puede dialogar el tema, elaborar el tema, verlo de una perspectiva positiva, porque uno sabe que uno pierde el trabajo y lo recupera y... Había un libro sobre pérdida de trabajo que se llama ¿Quién se ha comido mi queso? Un libro muy chiquitito, precioso. Muy bueno. Y uno veía cómo el enfoque que uno tomaba frente a la pérdida del trabajo cambiaba totalmente, porque uno vive la perspectiva de uno. Es decir, uno ve las cosas y las sufre como uno las ve. Quizás esa pérdida de trabajo era una oportunidad para buscar otro, darse un tiempo, pero resignificar eso
implica que alguien lo dialogue, que se pueda elaborar, que tenga una red de contención. Entonces, ¿qué le recomienda a uno a una persona en prevención secundaria desde este punto de vista? Primero, que trate de armarse un grupo social, que tenga con quién estar y que dialogue estas cosas. El aislamiento multiplica las tensiones negativas. Hay muchas publicaciones sobre el efecto de este buffer de amortiguación que tienen las redes sociales, sea los clubes, los grupos de amigos, los grupos de pertenencia, simplemente porque uno entiende que su desgracia no es tan dramática, sino que es parte de los problemas de la vida cotidiana. La otra posibilidad es poder dialogar, en este caso con un cardiólogo o en el caso que fuera necesario con un psicoterapeuta, para poder abrir estas situaciones. Tratar de analizar la situación que tiene en el trabajo y ver cómo hacer para que no se vea expuesto a esta forma de interpretar las cosas en la medida de lo posible. Esas son posibilidades en la persona que ya ha tenido un problema cardíaco. Si uno hablara de prevención primaria, digamos, hay pacientes, los que nos consultan a nosotros, a los cardiólogos, son pacientes que tienen riesgo, porque el padre ha tenido enfermedades, o porque fuma, o porque tiene colesterol alto, y allí uno trata de entender un poquito el carácter del paciente, si tiene un carácter competitivo, si tiene un carácter muy agresivo, si se expone mucho en estas relaciones. No son temas fáciles de modificar, los caracteres, aún con psicoterapia, son muy complejos, pero sí generar, digamos, en el diálogo la importancia que esto pudiera tener. Que el médico pregunte sobre estas cosas y dé el lugar para que estas cosas se conversen, le da al paciente la idea de que esto es importante. Porque si no se le la autoestima y por el otro lado reconocer lo que pueden ser algunos señales de alarma. Claro. Yo creo que además lo que vos decís habría que unirlo, relacionarlo con los pacientes que tienen factores de riesgo. Claro, ni que hablar. Cuanto más factores de riesgo tienen, más posibilidades tienen de tener un accidente y, digamos, focalizarnos más sobre esos pacientes en el enfoque psicológico de la enfermedad. Claro, pero no solo eso, incluso en prevención, en temas, por ejemplo, de empresariales, es un tema relevante. Ha habido un estudio de empleados públicos británicos donde se ve que a mayor jerarquía del empleado público, menos infartos. Hay una escala en todas las sociedades, cuanto menos nivel de ingreso o más nivel de inequidad, mayores infartos. Pero aún incluso aquellos de la alta escala, cuando ven inestabilidad en el trabajo, empieza a aumentar brutalmente el número de eventos cardiovasculares. Entonces, en los últimos años se ha estado trabajando sobre la base de esta experiencia en generar redes de contención para este problema, redes sociales y redes dialogales. Ahora nos van a contar en los poquitos minutos que nos quedan, no qué recomendación, pero sí cuáles son las líneas que sería interesante que exploren nuestros televidentes para incorporar estos conceptos que tan claramente están manifestando. Decíamos entonces que estos minutos que nos quedan es para llevarles una conclusión desde el punto de vista, no de receta, pero líneas que son interesantes, incursionar, buscar ciertos apoyos, porque muchas veces la contención no la logra uno, ¿no? Sí, nosotros estamos más acostumbrados como cardiólogos a hacer hincapié en los factores de riesgo convencionales, el tabaquismo, la presión, el colesterol. En personas que tienen mucho riesgo, que son las que podemos nosotros influir, explorar la forma como la persona se relaciona con el mundo es crucial. Es decir, si disfruta de su trabajo, muchas veces se dice que los pacientes con enfermedad coronaria joven son alcohólicos del trabajo, tienen una especie bien. El hecho de trabajar mucho o poco, como decíamos recién, la pérdida del trabajo es mucho peor que trabajar mucho, sin ninguna duda, y en la escala valorativa nuestra también. Pero esta relación con el trabajo, es interesante explorar si el paciente disfruta de las actividades extralaborales, si tiene vida social, si tiende a incrementar la complejidad de los problemas para poderlo dialogar. Dicho de otra manera, si le está pasando bien o le está pasando mal en este contexto. Cuando uno percibe que el paciente le está pasando mal y lo permite exteriorizar en el consultorio, se abre un camino de posibilidad para que el paciente aborde o una estrategia psicoterapéutica o por lo menos un vínculo médico-paciente que lo ayude en lo que nosotros podemos ayudar en este tema, que es un tema muy complejo. Claro, yo creo también que, es decir, además del tema psicológico del enfoque, los cardiólogos, digamos, tenemos que explorar y buscar cómo están también las arterias de esos pacientes, los factores de riesgo. Por eso hay ahora estudios que van a buscar directamente la estructura de la arteria, tratando de prevenir con años de anticipación el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica, ¿no? Yo te comentaba que el doctor Pedro Forcada había desarrollado toda una sistemática en el Hospital Austral de Pilar
para el estudio de la enfermedad arterial, tratando de anticiparse al evento, y él tiene un dicho que es tratar la arteria antes que se obstruya y no tratarla una vez obstruida. Bueno, creo que estamos en el mismo contexto, porque en realidad todo esto tiene un cierto paralelismo, es decir, nosotros podemos a veces detectar en el paciente una historia que puede llegar a armarse por la forma como él vive de sus cosas, armarse de tal manera que explote en algún momento. Nosotros contamos anécdotas, pero las anécdotas se arman sobre una escala de valores, sobre una cultura del paciente, es una forma de relacionarse con la realidad que puede ser detectada con entrenamiento y que puede ser intentada modificar paralelamente a cada uno de estos elementos. Es decir, no hacemos un reduccionismo psicologista ni nada que se le parezca, pero esto es un aspecto central de la escucha en la caracterización de riesgo y en la prevención. Carlos, Horacio, yo les agradezco mucho haber podido tener esta charla y bueno, dejar luces así que son como una lucecita que si uno se acerca se va a hacer más grande y va a permitir aprovechar lo que esa luz está insinuando, ¿no? Creo que todo lo tenemos que hacer y bueno, en este libro yo encontré más de una de esas lucecitas. Bueno, muchas gracias. Gracias.